Eduardo Pango es licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México y doctorante en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha fungido como consultante para la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y para el Departamento Internacional del Partido Comunista de China sobre las relaciones entre China y América Latina. Cuenta con varios artículos de investigación y reseñas críticas en varias revistas científicas indexadas, nacionales e internacionales. También es el fundador y coordinador del Grupo de Estudios sobre Eurasia, grupo independiente de análisis sobre Eurasia y relaciones internacionales. En sus líneas de investigación se encuentra la historia de las relaciones internacionales, la dinámica en el este de Asia, vínculos de China con Asia Central, las relaciones entre China y América Latina y la teoría de las relaciones internacionales. Buenos días a quienes nos están viendo y buenos días, maestro Eduardo Pango. Primeramente, muchas gracias por brindarnos de su tiempo para participar en el proyecto PAPIME, titulado Elaboración de recursos didácticos sobre temas contemporáneos de Asia-Pacífico. En mi nombre y en nombre de todo el equipo, le agradecemos que haya aceptado participar con nosotros. Esta entrevista está enfocada en las repercusiones que tiene la crisis en Ucrania para China, por lo que nuestra primera pregunta sería ¿por qué el conflicto entre Ucrania y Rusia es importante para China? Sí, muchas gracias, Tonantzin. Sí, a lo mejor algunos pensarían que un conflicto que se ha caracterizado como eminentemente europeo no tiene mucho que ver con China, pero en este año y en estos tiempos estamos atestiguando a una China ya en una calidad de potencia mundial, ya no solamente de potencia regional. Si consideramos obviamente los datos de que ya es la segunda economía de orden planetario, etcétera. Entonces, la presencia de China pesa en todas las regiones del mundo, ya no solamente en Asia-Pacífico. Pero es junto con Japón una de las grandes potencias, ¿no? del mundo en el momento. Y el asunto en Ucrania tiene que ver, le afecta a China en muchos frentes. El primero, me parece, y uno de los más importantes, es que trastoca la consolidación de la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es el proyecto de política exterior insignia del actual régimen de Xi Jinping. En Europa tenemos dos países que son geoestratégicos para asegurar la entrada de la iniciativa de la Franja de la Ruta de Asia a Europa, que es Bielorrusia por un lado y Ucrania por otro. Bielorrusia es un socio muy cercano a China, ha construido o ha financiado, mejor dicho, la construcción de un parque industrial muy importante ahí en Bielorrusia. Y Ucrania, que era el otro país que desde 2018 se unió a la iniciativa de la Franja de la Ruta, pues estaba participando en este proceso de consolidación y de conectividad particularmente que supone el proyecto chino. Sin embargo, con la guerra en Ucrania, todos los proyectos de conectividad vía Ucrania pues se detienen, ¿no? Se enfrentan a un alto. Entonces, ese es uno de los principales procesos que afectan a China. Y el otro proceso que la guerra en Ucrania supone o le importa a China tiene que ver con la presencia de China en el Ártico. ¿Por qué? Porque el Ártico al final pues es un espacio donde también coinciden numerosos países integrantes de la OTAN y además supone también una alternativa de las rutas comerciales. Es cierto que el Ártico forma parte de la ruta de la seda polar, que al final se desprende de la iniciativa de la Franja de la Ruta, digamos que es otro espacio de la iniciativa de la Franja de la Ruta, pero con la guerra en Ucrania, la gobernanza en el Ártico también se ha visto afectada, ¿no? El Consejo del Ártico, que es el principal mecanismo de gobernanza de la región, pues está en alto, no hay diálogo y entonces también pues cualquier proyecto, sobre todo de conectividad comercial y también de proyectos científicos,
pues está en alto por la guerra en Ucrania. Entonces yo resaltaría principalmente esas dos cuestiones que tienen que ver con cómo, o sea, qué tiene que ver la guerra en Ucrania con China. Muchas gracias. Justo como menciona, pues esto, bueno, el proyecto de la Franja de la Ruta y la presencia de China en el Ártico son pues temas muy coyunturales actualmente, pero pues no solo involucran a nuestro país, ¿no? También podemos ver la presencia e importancia que tienen para Rusia, por ejemplo, lo que nos llevaría a nuestra siguiente pregunta, que es ¿cuál es el estado de la relación actual entre China y Rusia tras el estallido de este conflicto? Sí, muchas gracias. Pues históricamente la relación entre China y Rusia ha sido muy interdependiente, yo lo caracterizaría así, porque hay quienes piensan que China y Rusia son los grandes aliados o los grandes socios. Eso es matizable, ya que a lo largo de la historia China y Rusia sí es cierto que han logrado construir acuerdos, diálogo, pero también han enfrentado problemas, ¿no? Uno de los más recientes que casi lleva al borde de la guerra fue el choque en 1969 en torno a la isla de Jembo entre China y la entonces Unión Soviética. Pero bueno, en la actualidad fue muy interesante este proceso de acercamiento de Vladimir Putin a la dirigencia china, a Xi Jinping, en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Pareciera que ya había un entendimiento de lo que Rusia quería hacer en torno a Ucrania y hay una aceptación por parte de China en ese sentido. Digamos que en torno a la guerra de Ucrania, China y Rusia se entienden y por eso logran construir una posición más o menos homologada que llama a la seguridad integral y no a la seguridad exclusiva, vamos a decirlo, porque tanto China como Rusia coinciden en ver las intenciones de la OTAN como un fomento de seguridad exclusiva de los miembros de la OTAN y no considerar las preocupaciones de la seguridad de China, y eso también le conviene de Rusia, perdón, y eso también le conviene a China, porque China al final parte de los problemas que tiene que enfrentar en el estrecho de Taiwán y en la península de Corea tiene que ver con que no se consideran las demandas de seguridad en el caso de Taiwán de China y en el caso de Corea de la península de Corea del Norte. Entonces, o sea, debido a esta coincidencia, ahora hay un diálogo, un acercamiento, no quiero decir alianza porque no existe un tratado formal en ese sentido, pero bueno, la guerra en Ucrania ha acercado en este frente de teatro europeo, vamos a decirlo, a estos dos países. Pero pasa lo contrario en el Ártico. Eso también me gustaría destacar. Y aquí es donde se matiza la percepción de que China y Rusia son los grandes aliados. Y es que en el Ártico China y Rusia son competidores. Porque China busca hacerse de un espacio, de tener una voz en el Ártico, y Rusia pues es el país con la mayor costa al Ártico y pues desde hace mucho tiempo mantiene una sólida presencia ahí, de manera que ve con recelo cualquier presencia que no sea de algún país del Ártico, como es el caso de China. Entonces, si bien en el teatro europeo hay un entendimiento, en el teatro ártico, que se podría considerar como el otro frente de la guerra en Ucrania, ese entendimiento tal vez no sea tan promisorio para las relaciones entre ambos países. Y bueno, de aquí que podemos ver a partir de esta coyuntura que la relación es sumamente compleja. Muchas gracias. Bueno, enfocándonos un poco más en este tema acerca de esta, no alianza, pero sí acercamiento que se ha dado en el tema de seguridad por el teatro europeo, presenta pues este conflicto y este acercamiento entre Beijing y Moscú para las tensiones que ya se pueden encontrar entre China y Estados Unidos. Sí, bueno, es muy interesante para mí todo este proceso que empezó desde 2018 con la declaración de la guerra sino-estadounidense, la guerra comercial sino-estadounidense, porque contrario a lo que Estados Unidos ha querido, que es por ejemplo contener a China, ese es como uno de los principales proyectos de política exterior, tanto de Trump como ahora de Biden. Contrario a eso, el resultado ha sido opuesto, es decir, ha incrementado
la presencia mundial de China, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ha incrementado? O sea, ¿qué supone la guerra en Ucrania en este sentido? Bueno, puso una mayor compenetración económica entre China y Rusia, o sea, si bien eran socios comerciales importantes, pues ahora lo son todavía más. Y además, con las sanciones comerciales a Rusia, muchos productos chinos, sobre todo de servicios digitales y tecnológicos, como pagos en línea, comercio al menudeo electrónico, ese tipo de cosas, China ha encontrado oportunidad para su expansión. Entonces, y eso, bueno, de alguna manera sirve a la internacionalización de China, contrario, repito, a la intención que se quería de contener a China, ¿no? Entonces, es cierto, la iniciativa de la Franja de la Ruta sirve para esos propósitos de China, y lo que quería Estados Unidos era detener un poco ese avance, vamos a decirlo, en la mundialización de la presencia china, pero con la guerra en Ucrania lo único que está logrando es exacerbar más esa mundialización, porque Rusia no es cualquier país, o sea, es el país más grande del mundo, no podemos desdeñar las sanciones comerciales y la presencia que China pueda tener ahí, y además la presencia que pueda tener China a raíz de la guerra en Ucrania en otros países fuera de Rusia, como puede ser el caso de Asia Central, como puede ser con Turquía, como puede ser con otros espacios, ¿no? Por eso, también parte de los efectos de la guerra en Ucrania fue el reciente viaje de Biden a Asia, donde quiso asegurar una presencia en el Indo-Pacífico, ¿no? Y ya ofreció el marco económico del Indo-Pacífico un poco para ofrecer esta alternativa a la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque ya se observó en Washington, me parece eso, ¿no? Que contrario a lo que se quería, se está más bien impulsando. Entonces se estaban optando ahora por alternativas distintas, ya que el enfoque de Trump de la guerra comercial era muy directo, y el de Biden me parece que ya es un poco más indirecto, porque se vio que esa estrategia pues no estaba funcionando. Bueno, esas serían todas nuestras preguntas. Quiero reiterar el agradecimiento tanto por parte del equipo como mío por brindarnos un poco de su tiempo y aceptar participar en este proyecto. Muchas gracias por su colaboración y por compartirnos su conocimiento y sus reflexiones. Ha sido un placer contar con su presencia, y esperamos contar con su apoyo en el futuro para hablar de otros temas. Claro que sí, muchas gracias a ti y al equipo, y estamos dispuestos, ¿no?, para cualquier colaboración futura.